Bueno muchachos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a hacer la reseña de uno de los libros más icónicos y más importantes del género de terror, el cual es Drácula de Bram Stoker. Comencemos. Muchas personas creen que Drácula fue la primera novela en la cual se hablaron de vampiros, pero eso está totalmente equivocado. No recuerdo bien, acá les voy a dejar información al respecto sobre quién fue la primera persona que escribió una historia relacionada a vampiros, pero esta novela es altamente importante porque es una de las más icónicas y las que más como muestran en sí cómo son los vampiros y demás, cómo ahuyentar a un vampiro y en sí cómo matar a un vampiro. Básicamente en esta novela nos cuentan a través de diarios, como si estuviéramos leyendo el diario de otra persona, nos cuentan cómo descubren a un ser demoníaco llamado el Conde Drácula, el cual es un ser que ha existido por muchos siglos. En esta historia nos hablan sobre el Conde Drácula y cómo este ser maligno quiere llevar a cabo un plan mayor, el cual es convertir a muchas más personas en vampiros. Al principio de la novela se nos introduce a un personaje llamado Jonathan Harker, el cual es una clase de abogado que fue enviado a Transilvania al castillo del Conde Drácula para poder como llevar a cabo una transacción de una casa en Londres para que Drácula pudiera vivir allá. Al principio todo es normal porque aquí no sabíamos que iba a pasar algo siniestro ni nada. Sin embargo, a medida que el hombre fue enviado a Transilvania y a pasar por estas ciudades cercanas a esto, se empieza a dar cuenta que hay algo bastante siniestro ocurriendo alrededor de este lugar. ¿Cómo se da cuenta de esto? Porque muchas personas, muchos habitantes del área le empiezan a dar la bendición, le empiezan a obsequiar cosas extrañas como flores como blancas, ajo, incluso una mujer que le está dando hospedaje en un hotel a este hombre le da un crucifijo a Jonathan Harker porque sabía hacia dónde se dirigía. No le quería contar por qué, pero le decía que se cuidara mucho sobre esto porque era algo muy importante. Cuando llega al castillo de Drácula, se empieza a dar cuenta que hay algo muy extraño, porque en una parte le tocaba subirse a un carruaje especial para poder llegar al castillo. En este carruaje se encuentra con un hombre bastante extraño, un hombre bastante peculiar que se encarga de llevar a Jonathan Harker al castillo. En el transcurso que va llegando al castillo, se empieza a dar cuenta de que el mismo conductor hace cosas muy extrañas como dar vueltas en el mismo lugar varias veces, como que estaba como ganando tiempo para llegar al castillo y demás. Se encuentra como unas llamas azules raras alrededor del recorrido. Empieza a ver incluso un montonazo de lobos que son apaciguados por el mismo conductor, lo cual le parece bastante extraño que ya ha tenido esa habilidad para hacer eso. Ya cuando llega al castillo, como que el conductor se va de ahí supuestamente, y es donde va a aparecer el Conde Drácula. Esto es como la parte introductoria, como que nos cuentan cómo este hombre llega al castillo y demás. Como saben, mis reseñas están divididas en primero algo general sobre el cuento, sobre la novela que voy a hablar, y en la segunda parte hablo sobre spoilers. Ahorita no les quiero decir spoilers para la gente que no se ha leído. Quiero que solo darles una idea general, y es que básicamente el libro es bastante bueno. Nos dan orígenes bastante interesantes sobre los vampiros. Se nos introducen personajes que son más adelante adaptados a otras clases de películas muy interesantes. No les voy a decir el nombre del cual, pero yo no sabía que este hombre aparecía aquí. Si bien es un inglés que ya es un poco viejo, porque es una novela que fue escrita hace más de un siglo, es un inglés que se puede entender, ya que no les conté, pero el libro lo leí en inglés y fue bastante bueno. Pues como yo les digo, yo prefiero la verdad leerme los libros en su idioma original si es posible, porque así no hay ninguna traducción que pueda cambiar un poco el significado o la intención del escritor a la hora de escribir el libro. Entonces, como ya sabemos, Bram Stoker es inglés, entonces claro, tenía que leer su libro en su idioma original. La verdad me gustó bastante. Habían algunas partes que encontré un poco complicadas de entender, ya que es un inglés un poco viejo y hay veces que usaban mucho idioma coloquial, pero en general fue bastante bueno el libro. Me gustó bastante, entendí muchas cosas, incluso aumenté mi vocabulario en inglés. Uno nunca para de aprender. Y pues si ustedes son bastante como gente muy fan de los libros, no sé, de Anne Rice, que escucha que son buenos, no los he leído personalmente, o en general de la mitología o del folclore vampírico, les recomiendo encarecidamente que lean Drácula. Yo lo empecé a leer porque me leí hace poco El misterio de Salem Slot, y como ya muchos saben, Drácula fue la inspiración principal de este libro. Stephen King lo contó, y pues hay personajes muy parecidos, y efectivamente del misterio de Salem Slot con Drácula. Incluso este libro fue bastante bueno porque incluso hasta me dio pesadillas. Tuve dos pesadillas muy interesantes. Una de ellas se las voy a contar, que básicamente esto no es mucho spoiler porque ya se sabe mucho que los vampiros pueden cambiar de forma, pueden convertirse como una nube de polvo o de neblina, y pueden meterse en lugares muy diminutos. Digamos, acá en este espacio que hay entre esos libros se puede meter, pueden tener esa habilidad. ¿Qué pasa? Cuando yo estaba durmiendo pensé que en uno de mis closets se había metido en dos vampiros en mi sueño, y yo soy sonámbulo. Entonces, ¿qué pasó?
Yo me desperté en la vida real, obviamente seguía durmiendo, cogí una lámpara pensando que era un crucifijo, la prendí y la acerqué frente al mueble para ver si se alejaban, pero obviamente no pasó nada. Pensé que era un sueño que ha pasado, pero cuando me despierto, ¿qué pasa? Veo la lámpara enfrente del armario. Efectivamente, sí lo había hecho en la vida real, entonces así de loco estoy. Ya me está pasando lo del Quijote, que por mucho leer y poco dormir ya me estoy volviendo loco. Pero me dio muchas pesadillas, lo cual me gusta, me encanta asustarme de esa manera. Y bueno, ahora sí, vamos a la parte de spoilers. Si no te has leído el libro, por favor, salte el video, léete el libro y vuelve acá, porque vas a arruinar la experiencia al leer este libro por primera vez. Y créeme, vale la pena leerlo sin saber muchas cosas al respecto. Así que sin nada más que decir, ahora sí, parte de spoilers. Hay cosas del libro que quedaron para mí inconclusas. Yo pensé al principio, cuando leí por primera vez, pensé que Jonathan había muerto a mano de las hermanas del castillo de Drácula, de las hermanas, bueno, las mujeres, por decirlo así, que vivían en el castillo de Drácula, que eran pues también vampiros. Eventualmente entendí que había escalado bien los muros donde estaba pues el castillo para poder escapar. Por suerte logró hacerlo. Hay una parte que no entiendo muy bien, que dicen que Drácula tiene como que una cicatriz o algo que le ocasionó a Jonathan al pegarle, pero esa parte no recuerdo que haya pasado. Yo no recuerdo en qué parte Jonathan le pegó. Sí tengo entendido que Jonathan estuvo en una parte a punto de asestarle un golpe con una pala cuando estaba durmiendo en su cajón en el castillo, pero como que Drácula, como que los ojos que tenía, pues como ustedes saben, los vampiros también tienen esa habilidad de manipular y de hipnotizar a las personas. Entonces como que le hipnotizó entre su sueño y le evitó que él pudiera darle como el golpe final. Pero pues ahí no alcanzó a darle ningún golpe, entonces esa parte no la entendí muy bien. Además de eso, hay algunas partes que son un poco complejas porque hablan de muchas zonas geográficas de Inglaterra y demás, que yo no tenía mucho conocimiento, como Whitby, Exeter y bueno, otros lugares ahí. Yo pensé que todo era esa parte de Londres, pero como que son cosas alejadas. Pero igualmente dio un poco de contexto. No entendí tampoco por qué Lucy y Mina se fueron a Whitby. No entendí por el motivo por el cual fueron allá. Me imagino que fue por vacaciones, no sé. Lo cual acabó siendo algo bastante grave porque pues los acabó conectando con el conde. El conde es muy ingenioso y tiene sentido teniendo en cuenta que el hombre ha vivido por siglos y siglos y siglos. Además de eso, también se nos implica que el hombre como que, o como su linaje, los Drácula, habían hecho como pactos con el diablo en el pasado y demás. O como él había atendido una escuela, no recuerdo de qué, como que es una escuela de magia y demás. Ahí fue como él cuando se convirtió en vampiro. Ahí no se nos explica como tal cómo fue que se convirtió en vampiro, pero pues uno ya empieza a deducir pues la razón por la cual lo hizo. Sí, en algunas reseñas que leí me pareció muy interesante el hecho que decían que es verdad que si bien sabían que Drácula se echaba a las personas que estaban como solas, muy de vez en cuando se separaban bastante, dejaban digamos a la pobre Mina sola, y ahí fue donde aprovechó el conde para poder como robarle su sangre y demás, y posteriormente convertirla en un vampiro o empezar su bautizo de vampiros, como lo decía Van Helsing. Hablando de Van Helsing, yo había escuchado mucho sobre la película de Van Helsing, el hombre, el cazador de vampiros, pero no sabía que había originado de este libro como tal. Pues Van Helsing en este libro es un profesor de medicina de descendencia holandesa que sabía mucho de enfermedades como extrañas y cosas del pasado como raras, y fue por eso que lo contactaron. Él ya como tenía sus sospechas sobre este caso tan extraño que estaba pasando con Lucy Western. Pensé que iba a ser como más como una novela que se ponía a cazar vampiros, así como las películas que se ponían a cazar vampiros y demás. Pero además de eso, pues me gustó mucho su aparición. El inglés que usan ellos es muy cortés, muy elegante, muy posh, y me parece muy chistoso un poco eso, porque hasta entre amigos hablaban así. La aparición de Renfield, de este lunático que comía animales vivos y demás, me pareció también muy interesante su aparición. Sabía que había algo de conexión entre él y el conde Drácula, porque mencionaba muchas cosas respecto al conde, que quería como que comerse esos animales para prolongar su vida y demás. No se nos mostró como tal cuándo fue la primera reunión entre el conde y este hombre, pero pues ya se intuía que de alguna manera ya habían tenido contacto por lo que él decía. Lo que tampoco sí supe bien fue cómo el conde pudo como empezar a robarle sangre a Mina por primera vez si nadie le había dado permiso de entrar a la casa. No estoy seguro de eso cómo pasó. Y era de esperarse, mucha coincidencia que el mismo conde haya estado como hospedado justo al lado de donde estaba hospedado el doctor Seward, el doctor que era encargado de la casa del asilo de lunáticos. Pero bueno, hay muchas cosas así que me gustaron. El enfrentamiento final me encantó, o sea, me lo imaginé con todas las de la ley. Me imaginé literal cada hombre en su caballo como rodeando al flanco de estos individuos zar, creo que se dicen en inglés, de los zar, de los eslovacos, que estaban ahí como llevando el ataúd del Drácula hacia el castillo de nuevo. Y me encantó como
Jonathan Harker con esa sed de venganza que con todo ese daño que le había hecho el conde no le importó nada y con su cuchillo empezó a abrirse paso entre los eslovacos para poder acceder finalmente hacia el conde. Me gustó mucho eso y eventualmente pues el golpe final que le dieron. No fue una batalla muy certera, el conde no pudo ni siquiera luchar, pero fue muy bueno como todo el ingenio que hicieron para llegar allá. Y pues nada, en general me gustó mucho el libro, me gustó todo, me gustó como cómo documentar eso como en diarios, como si uno quiere ser un poco más místico uno puede decir, uy no, encontré esos diarios que fueron, o si Bram Stoker pudo haber metido más marketing, pudo haber dicho que se encontró esos diarios y que solamente su única misión fue ponerlos en un libro, para hacernos ver que eso era algo real. Yo creo que hubiera hecho eso, y le hubiera dado como más misterio, como para hacerle a las personas que los vampiros existían. En general, el libro me pareció muy bueno. Esta edición me encantó, que me la compré en tapadura con sobrecubierta. Bueno, no tiene sobrecubierta, pero es tapadura. Y una edición sublime, lo leí en inglés, me encantó. Yo le doy un 5 de 5 sin lugar a duda, de los mejores libros de terror que he leído. Y eso que es un libro que ya es viejito, me gustó muchísimo. Y pues bueno, ya con este libro culminado, tenemos como obligación leernos otro libro que es muy importante dentro del género de terror, el cual es Frankenstein. Es muy cortico y pues, es un poco más viejo, es más viejo aún que el de Drácula, pero no importa, también lo voy a leer más porque es más corto. Y bueno, una vez los leemos Drácula, continuaremos con esos libros de Stephen King, específicamente con El Resplandor. Dale me gusta, comenta, comparte, suscríbete si quieres ver más de este contenido. Y yo me despido, soy Felipe Ritz 99 y nos vemos en la próxima.